Muy buenas noches, amados. Todos en el nombre de Cristo Jesús están bendecidos. Una vez más, continuamos con nuestro programa 12 pasos para ir de creyente a discípulo. Ya vamos por el paso número 10. Sé que ha sido una jornada extraordinaria para cada uno de nosotros. Para unos conocer, para otros refrescar los más básicos fundamentos que debemos de recorrer y conocer para realmente no quedarnos como creyentes en un estadio donde no vamos a alcanzar las bendiciones que el Señor está indicando a plenitud, sino que siendo sus discípulos nosotros estamos bajo una ordenanza y estamos bajo obediencia y un camino lleno de las bendiciones del Señor y de la realidad que empodera la vida de un discípulo del Señor está en obedecer. Y hoy estamos tocando el paso número 10 y es las ordenanzas del Señor. Son muchísimas, pero hoy nos vamos a detener en una. El paso número 10 hace un especial énfasis en una ordenanza que es la inicial una vez que nosotros hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y es el bautizarse. Yo sé, mientras preparaba esta lección, le comentaba al pastor Gerardo que nosotros tenemos varios creyentes en la iglesia y discípulos inclusive que aún no han sido bautizados. Y les confieso antes de desarrollar rápido en minutos este paso, el paso número 10, que tengo ese pesar y esa inquietud en mi corazón. La tenemos el pastor Gerardo y yo. Por lo tanto, prontamente, una vez que superemos todos estos momentos por los cuales el Señor está haciendo pasar a las naciones, de los cuales nosotros somos hijos entendidos y sabemos cuál es la postura a la cual el Padre nos está llamando, entonces una vez que nos volvamos a reunir como cuerpo, como congregación, como iglesia, procederemos a llevar a cabo ese importantísimo paso, porque recordemos, hijos, la obediencia desata bendición. Entonces, atención con todos los que hoy van a estar escuchando y aprendiendo y meditando sobre el paso número 10, la ordenanza del Señor, y estén conscientes que los que aún no han sido bautizados, vamos a entrar en la más gloriosa bendición de la obediencia para ser bautizados. Nosotros nos vamos a encargar como congregación de hacer eso. Hay un taller bellísimo que nosotros hacemos previo, y ese día que nosotros organizamos los bautizos realmente es un día hermoso, de mucha unión, de celebración, de ir a tomar ese paso tan fundamental y primario cuando estamos hablando de lo que son las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Fíjense que el bautismo, hijos, y ya entrando en lo que es voy a colocar aquí el tiempo porque no voy a pasarme del tiempo estipulado. Fíjense, hijos, el bautismo no es opcional. El bautismo es una ordenanza. Es decir, cuando una vez que nosotros hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, la primera ordenanza que dejó nuestro Señor fue bautizarse, y Él mismo dio el testimonio de eso. Antes de comenzar su ministerio, el Señor Jesús fue bautizado. Él mismo bajó a las aguas, y hoy vamos a estar entendiendo el poder que tiene ese acto como testimonio público, y vamos a entender lo que significa ser bautizado. Entonces ya dijimos, hijos, que el bautismo no es una opción, es una ordenanza, y nosotros hemos entendido cuánto valor tiene el ser obediente, porque en la obediencia hay bendición, y el Señor dio esa orden, y dio esa orden porque es necesario un testimonio público de nuestra fe. Y hay detrás de ese testimonio público, hay unas razones espirituales que hoy las vamos a estar abordando. Entonces, el bautismo en agua es un testimonio público, no es para salvación.
Atención, porque la palabra dice que para salvación lo confesamos con la boca, lo creemos con el corazón y lo confesamos con la boca. Pero el bautizo es un testimonio público y eso es necesario que nosotros lo tengamos muy presente. El poder dar testimonio delante de muchos testigos que nosotros hemos decidido seguir a Cristo y por lo tanto ya hay un compromiso público de que nuestra vida tiene que dar testimonio de lo que yo estoy haciendo allí como acto, anunciando que me levanto como discípulo de nuestro Señor y que va a haber un cambio visible y tangible en mi vida, frutos distintos, donde por el testimonio se van a ver las personas que están a nuestro alrededor, que quedó una vida atrás, ya esas obras muertas quedaron atrás, he aquí todo está hecho nuevo. Entonces fíjense acá, el testimonio, hijito, estoy leyendo acá porque me gustó mucho esta definición, es la afirmación de algo y es de manera pública. Entonces, si hay un testimonio, lo hacemos de manera pública. El término proviene del latín testimonium y está vinculado a la palabra demostración pública y evidencia de la veracidad de algo. Me gusta esa definición basado aquí en el diccionario cristiano, hebreo, de cómo se designa la palabra testimonio. Y el Señor está diciendo que el bautismo en agua es un testimonio público. Estamos dando, como dice aquí, una demostración, una evidencia de que nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y es un acto que le da veracidad a nuestra decisión. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor Jesús? El Señor Jesús lo que está buscando, hijo, es que nosotros tengamos la fortaleza y el compromiso público delante de Él y delante de los hombres de la magnitud de la decisión que nosotros estamos teniendo. Es decir, hijo, que quede muy claro esto, el bautismo no es para salvación. En la palabra de Dios es muy claro que dice que para salvación es la confesión del nombre de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Creemos en nuestro corazón y damos el anuncio por nuestra boca de que estamos decidiendo seguir a Cristo y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador por medio de la fe. Pero el bautismo es el acto que le sigo. Inmediatamente después de confesar a Cristo como tu Señor y Salvador, siendo obediente, nosotros lo podemos leer, ¿ok? Voy a buscar acá, lo podemos leer en Mateo, ahora no sé qué dice esto, que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolo, aquí está, vayan, por tanto, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado hacer, dice nuestro Señor Jesús. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Fíjense lo que dice acá. Una vez que confiesan a Cristo Jesús, entonces le está diciendo aquí, y enséñenles a obedecer los mandatos que yo le doy. ¿Y cuál es el mandato? Dice, vayan por todo el mundo predicando el evangelio y bautizándolos. Entonces ya tenemos allí el fundamento, ¿ok? En Mateo 28, versículo 19, donde Él nos está poniendo la ordenanza. ¿Por qué? Él inclusive, nuestro Señor Jesucristo dice, cuando nosotros damos testimonio público de que Él es nuestro Señor, nuestro Padre que está en los cielos, también respalda eso, porque Él, nuestro propio Señor Jesús, nos confiesa delante del Padre, diciendo, Él es tu Hijo, yo morí por Él, y Él está reconociendo la obra redentora. Entonces, el que da testimonio, nosotros lo reconocemos en público y el Señor Jesucristo nos reconoce delante del Padre. Uy, allí hay una relación de poder que desatamos
cuando nosotros somos obedientes a las ordenanzas del Padre a través de su Hijo Jesús. Bautízanse. Esa es la razón por la cual nosotros hoy, estudiando esta palabra, sentí pesar en mi corazón, porque yo sé que tenemos algunos casitos en la congregación que aún no han sido bautizados. Entonces nosotros, hijos, con profunda responsabilidad y profundo temor santo, a la brevedad posible vamos a estar coordinando para ir y bautizarlos y tener ese momento de alegría, de gozo, con el taller que ya nosotros tenemos preparado para eso. Ahora fíjense bien, hijos, regresando al tema para poner esos fundamentos básicos, en los cuales ustedes van a profundizar con sus respectivos mentores. En Romanos 6 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces, hijos, les ilustro. Ir a las aguas, cuando nuestro Señor Jesucristo, se bautizó para dar testimonio del inicio a una nueva temporada, para darnos a nosotros el ejemplo de lo que nosotros teníamos que hacer una vez que lo confesáramos como Señor y Salvador para ser sus discípulos. El acto de ir a las aguas, hijos, significa, ilustra de manera muy sencilla, que nosotros bajamos a las aguas y como viejo hombre, y cuando subimos de las aguas, es la simbología profética de estar surgiendo como hombre nuevo, diciendo en el testimonio que abajo en las aguas hemos dejado enterrado, hemos dejado sepultado el pecado y nos levantamos como hombre nuevo, salimos de las aguas como hombre nuevo redimido. Ahorita está viniendo a mi mente una ilustración que cuando la supe hace muchos años, que el Señor nos la reveló, me pareció tan hermosa. Dios es un Dios de orden, hijos, de preceptos, que Él mismo está sujeto a los preceptos, a la palabra, y las cumple. Cuando Él redimió a su pueblo, el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, condición de pecado, y lo hizo ir a las nuevas tierras, Él lo hizo pasar por las aguas, abrió las aguas y los hizo pasar por allí. Ese fue el bautizo sin profético de un pueblo. Pasaron por las aguas y después los volvió a bautizar cuando los hizo pasar con Josué por el río Jordán, ya entrando a la tierra nueva, a las tierras de bendiciones. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Es una ordenanza. Él te quiere hacer pasar por las aguas para que tengas el testimonio público. Y el primer testigo que se va a regocijar con ese bautizo, hijo, eres tú mismo. Porque cuando vayas a las aguas, los que no lo han hecho, saben que al bajar a las aguas, si estás y es un momento de tanta intimidad y significado con nuestro Padre Celestial, que al bajar a las aguas tú estás consciente que tu vida vieja la estás dejando allí y te levantas para una nueva vida de testimonio y entras en la potencia de la reedificación, de la redención. Ahora fíjense, hijos, ya para avanzar con este tema, fíjense acá. Cuán importante es que hay una nación, hijos, que es la nación actual de Etíope, se levantó a raíz de un acto de bautismo. Ustedes lo van a poder leer con detalle en Hechos 8, del 19 al 20. Dice así, y ustedes lo van a buscar y lo van a detallar todo lo que allí estaba escrito. Hijo, en ese pasaje, yo voy a parafrasear el pasaje en aras del tiempo, pero fíjense, toda una nación está levantada al día de hoy por el bautismo y por una semilla que sembró Felipe con el eunuco. Dice, el ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar
y en el viaje de regreso a su país iba sentado en la carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre iba leyendo sobre el profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que va leyendo? Y le respondió el etíope: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me explique? Ahí hay un mensaje. Así que invitó a Felipe a subirse y a sentarse junto a él. Y pasaban leyendo las escrituras, y allí leyeron: como oveja fue llevado a matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador. Está hablando de Yeshua. Ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Y él dijo al etíope: dígame por favor, ¿de quién están hablando aquí? ¿Es acaso de algún profeta? Y Felipe respondió y le comenzó a hablar de la redención y de las vidas y de las nuevas de nuestro Señor Yeshua. Mientras iban en el camino, dice acá, atención con esto, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjate cómo la revelación y un corazón que está buscando al Padre inmediatamente confesó, inmediatamente obedeció el mandato de ser bautizado en la agua. Hoy por hoy, hijos, en Etiopía el cristianismo es una religión fuerte y más del 60% de esa nación es cristiana. La persona que llevó, fíjense cómo el Señor da una semilla, y esa semilla abunda. Hasta hoy en la nación de Etiopía, se levanta por este eunuco que aceptó al Señor Jesucristo y obedeció y fue al bautismo. Hoy por hoy hay una nación levantada sobre esa palabra. Fíjense la potencia que tiene esto. Ahora fíjense aquí, en el libro de los Hechos, porque yo quiero destacar aquí, hijo, es el orden de las cosas. Y el sonido de la gloria quiere ser muy cuidadoso, hijo, no solamente de seguir colocando los fundamentos que el Señor nos ha ido revelando para asegurarnos que todos estamos haciendo las cosas bíblicas, de manera bíblica, con doctrina bíblica, y entre ellos, hijo, se destaca la obediencia, y dentro de la obediencia el punto que estamos tocando hoy, que es el bautismo. Dice en Hechos 2:41, la comunidad de los creyentes se movía de esta manera. Versículo 41. Así pues, los que recibieron el mensaje del evangelio fueron bautizados. Y aquel mismo día se unieron, después del bautismo, se unieron a la iglesia 3,000 personas. ¿Por qué el volumen? Y vale la pena destacar acá esto. ¿Por qué lo cuantioso del volumen para que en un solo día se uniera a la iglesia 3,000 personas ya bautizadas? Porque estamos hablando, hijos, de la primera iglesia, de lo que se conoce en el argot bíblico, de la iglesia primitiva, o sea, la primogénita, la primera como cuerpo. Ok, ¿qué estaba cuidando nuestro Señor? Que entrara y se levantara una iglesia bajo el fundamento de la obediencia, del cumplimiento de los preceptos, porque en esa iglesia hasta el día de hoy tenemos el testimonio de lo que es una congregación que nació bajo los estrictos, hermosos y profundos diseños del Padre. Entonces el Señor tenía una profunda necesidad de dejarnos a nosotros el ejemplo exacto de lo que es una iglesia. Eso es, confesando a Cristo y bautizándose. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Fíjense, hijos, cuán importante es entonces el que nosotros estemos claros de lo que es la obediencia en el Señor y la obediencia en estas ordenanzas, entre tantas ordenanzas que ha dado el Señor. Esta es la primera ordenanza que nos exige nuestro Señor Jesucristo. Y por lo cuanto tenemos, hijos, que obedecer, y nosotros los mentores, los pastores, tenemos que estar muy pendientes de que toda la iglesia se encuentre bajo obediencia
en todas las ordenanzas, pero específicamente en esta porque es la primera. Una de las responsabilidades, hijos, que vamos a estar delegando, y estoy feliz por eso junto con el pastor Gerardo, cuando ya ahorita, el próximo mes, finales de este mes, ya las estamos dedicando y enviando a la apertura de las casas del reino y de justicia. En esas casas se estarán haciendo los bautizos o coordinando. Cada casa estará coordinando los bautizos y nos pondremos todos de acuerdo para ir todas las casas juntas a un solo lugar y gozarnos allí de la fiesta de estar bajo obediencia y ver bautizar, lo que se llama bajar a las aguas tantos nuevos discípulos como se comienzan a unir a la congregación. Es una responsabilidad que tenemos como pastores y entre todos con nuestro Señor Jesucristo. Hijos, escuchen esto, ¿okay? El aceptar a Cristo, ¿okay? Volviendo a lo que es la palabra en estos últimos minutos, de la potencia de un testimonio. El aceptar a Cristo, con Él nos identificamos con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Por favor, no olvidemos esto. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, escuchen bien, hijos, y como Señor, nos acercamos a Él, somos unos con Él, como dice su palabra. Entonces nos identificamos como estilo de vida con su muerte, muerte al viejo hombre, muerte al yo, con su sepultura, que es un pedacito que olvidamos. Hay que bajar y estar allí, dejar olvidado, que como quien se quita una ropa vieja y lo deja allí, porque a eso bajó Él, a la sepultura. Él estuvo allí entregando todos nuestros pecados. Ahí es un momento de silencio, de soledades con el Señor, y después de allí entonces viene la resurrección, que es el levantarnos como gente redimida, gente resucitada a una nueva vida. Es necesario que ese nuevo hombre salga. El bautismo en agua es un testimonio donde estamos anunciando que se levantan de las aguas el viejo hombre y abajo quedó sepultado y muerto las obras de nuestra carne. Y ahí comienza todo un proceso de testimonio. El bautismo de agua simboliza la transformación que se comienza a dar lugar en la dimensión terrenal. Me gusta hacer esta explicación muy clara con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros confesamos, hijos, a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, la transformación espiritual es instantánea, espiritual. Se activan todas las promesas y el diseño original en nuestra vida en el Espíritu. Más sin embargo, el proceso del testimonio en la dimensión terrenal, eso lleva más tiempo. Eso es un proceso porque el carácter tiene que ser tallado. Y ese proceso lleva tiempo. Entonces nosotros, ese proceso al que el apóstol Pablo se refiere, donde dice, id creciendo hasta la estatura del varón perfecto, pero bajo las condiciones ya reales de una redención que se dio automática en nuestro nivel espiritual. Ya nosotros al confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador de manera automática, nosotros somos reactivados a la unión, siendo uno con nuestro Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces es necesario que nosotros tengamos eso claro. Y entonces viene el proceso, ¿ok?, de la redención, de ir restaurando, de ir redimiéndonos cada día más en nuestro testimonio diario, dando testimonio que lo que el Señor ya hizo en nuestra vida espiritual se comienza a ser presente y real en nuestra vida terrenal. Tiene que haber testimonio de ese hombre nuevo, hijos, ganando las batallas en las diferentes áreas, en todas las áreas. El empeño por eso tenemos un ayudador y un consolador llamado Espíritu Santo, que viene a trabajar la obra de la confesión de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Viene a trabajar esa obra en nuestra manera diaria de vivir, muriendo cada día a nuestro yo y levantando y dando testimonio que ese nuevo hombre se levanta con vigor, en victoria,
para traer testimonio visible y tangible de que somos nuevas criaturas, cargadas de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo veo, una vez que somos bautizados, que damos ese paso de testimonio, comienza una hermosísima tarea de parte de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, que es el equiparar nuestra condición carnal, irla muriendo, matando, para que se vaya imponiendo cada día en nuestra vida la realidad de nuestro mundo y de nuestra condición espiritual. Somos uno, dice el Señor Jesucristo, que nosotros somos unos con el Padre. Él nos injerta con el Padre y Él dice que si nosotros lo amamos a Él y cumplimos su palabra y la ponemos por obra, el Padre nos amará. Y Él también nos amará. Y entonces termina ese bellísimo versículo que dice, y yo, Señor Yeshua, me manifestaré en Él. ¡Wow! Todo por la obediencia, por ese diseño, hijo, de cada día tomar conciencia de que somos salvos, que hay una verdad en nuestro mundo espiritual, que hay una verdad en nuestra condición espiritual. Somos continuidad de Dios, tenemos y cargamos su presencia, y entonces el trabajo de dar testimonio diario de la presencia que cargamos, ese sí es un trabajo diario, que la presencia del Espíritu Santo estará con nosotros guiándonos para hacer de ese testimonio algo efectivo, poderoso y diario. Hijos, cuán importante es que nuestra vida, hijos, dé el testimonio real para con nuestra familia, primero para con nosotros mismos, para con nuestra familia, para con nuestros compañeros, para con las personas que nos rodean, para con las personas a las cuales le vamos a llevar el testimonio de que somos hijos del Señor y que venimos con buenas nuevas, efectivas, el mejor poder, la mejor vía, nos dice nuestro Padre Celestial, es nuestro propio testimonio. ¿Por qué? Porque por el testimonio vencemos a Satanás. No es bla bla, es que hay frutos que respaldan de que estoy llevando una vida a los pies del Señor. No es, hijos, no es puro hablar, no es el poder de la palabra. Viene respaldado, hijos, con hechos. El Señor Jesucristo, todo lo que habló, lo respaldó con hechos. Si Él se hubiera quedado solamente en la acción profética de que iba a morir, de que iba a bajar a las sepulturas, de que iba a resucitar y a glorificarse, pero no lo hace, nosotros todavía estuviéramos esperando esos hechos. Pero Él fue al hecho, Él fue de la palabra al hecho. Y eso es lo que Él está esperando de nosotros, hijos, que vayamos de la confesión al hecho. Y la primera ordenanza que nos está pidiendo, que nos aseguremos todos que seamos bautizados en agua. Y después estaremos hablando de lo que es el bautismo en fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Pero hoy nos corresponde asegurarnos. Para aquellos que no se han bautizado, atención, porque vamos a prepararle todo el escenario para que sean bautizados. Y atención con los mentores, asegurarse que todas las personas que están llegando a sus casas estén siendo bautizadas. Y segundo, hijos, dar el testimonio con los frutos de nuestra vida. Porque eso es el bautismo, un testimonio público que nos estamos identificando con nuestro Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y la glorificación que el Señor va a colocar sobre nuestra vida, su gloria, porque somos portadores de su presencia. Vamos a honrar a nuestro Padre Celestial, quien le dio instrucciones a Yeshua, y Yeshua nos indicó, vayan y bautícense. Los que ya estamos bautizados, a dar testimonio, a llevar el Evangelio y bautizar a toda persona que confiese que Jesús es el Señor. Primer paso, a bautizarse. Les bendigo en gran manera. Hijos, cuando estén estudiando este paso, hagan énfasis en lo que es la congruencia del testimonio
de una vida que dé frutos, frutos legítimos, profundos, que como grupo puedan revisar cada uno en intimidad y en público el fruto de la vida, porque ese es la mayor potencia que le podemos dar a un testimonio. Mira cómo era antes y ahora mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Los bendecimos, los declaramos bendición. Sabemos que ustedes se unen al grupo de los que irán por todo el mundo predicando el evangelio, y como congregación bautizaremos miles y miles y miles, porque estamos deseosos de ser obedientes a la ordenanza que nuestro Señor Yeshua nos ha dado. Preparémonos para llevar el evangelio y preparémonos para bautizar a millardos, y me ato a los dichos de mi boca. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendiciones.